acá. Podemos agrupar a otros acá que tengan igual alta densidad. ¿Cuáles pondríamos? El 9 y el 1. ¿Ya? Entonces ese es el análisis clúster. Entonces, ¿por qué lo puse así? Porque aquí va a haber una característica que es general, que va a ser la alta densidad, que son las 4 comunes que más densidad tienen. Pero aparte yo puedo ir agrupándolo de manera más chiquitita. ¿Ya? ¿Qué vale decir? A esto yo los separo porque son los que más densidad tienen y luego vienen este grupo, ¿cierto? Entonces, yo aquí, este es un análisis clúster que me entrega solamente esto me entrega, ¿ya? Y yo tengo que ir diciendo, ¿y por qué estos están aquí? Y uno tiene que ir diciendo, ay, probablemente tengan una característica común y yo la tengo que buscar, ¿ya? En este caso estamos analizando densidad poblacional. Entonces yo claramente puedo asociar esto a alta densidad, ¿ya? Pero me va a entregar dos grupos. Me va a entregar el 5 y 4 en un grupo, ¿cierto? Y el 9 y el 1 en un grupo. Entonces ¿qué inferencia puedo hacer? Si yo no tengo que ir asociando sobre todo al transporte, porque el transporte no es estrategia, ¿cierto? Lo que yo puedo deducir, por ejemplo, es que probablemente aquí esté más denso, porque yo tengo metro y bus. ¿Podría ser o no? Y acá yo puedo decir, pero acá yo tengo bus nomás. ¿Puedo ir haciendo esa lógica? De eso se trata el análisis, ¿ya? De ir agrupando en función de ciertas características. Probablemente en la zona 8 ahí no llegue nada. No tenga ni siquiera, no sé, o una ruta de tierra, ¿cierto? En función, la idea es ir asociando nuestras variables que son densidad poblacional y transporte, ¿ya? De eso se trata el análisis clúster, que está asociado a esto. Entonces, y a los puntos calientes. Entonces, ¿qué pasa? Lo más probable es que yo tenga mayor densidad donde haya mayor cantidad de transporte o de redes. Y esa intersección van a ser nuestros puntos calientes, ¿ya? De eso se trata, que va a ser esta, por ejemplo. En estos lugares, probablemente aquí yo tenga una red vial importante, ¿ya? Eso fue lo que hicieron. ¿Me entiendes complicado? Pero si ustedes ven la fórmula y todo, se van a enredar. Ya. Ahora que ya entendieron, y después lo que me hicieron, una regresión ponderal. ¿Ya? ¿Saben lo que es la regresión? Es una relación, ¿ya? En este caso analizan dos variables. Primero analiza la población, ¿cierto? Y en función, ahí sale población, pero en función de la densidad. Y después le analizan la accesibilidad. Y eso lo hacen en función del transporte, ¿cierto? Y de las redes de transporte. ¿Ya? Eso me lo relaciono. Entonces, va a haber una variable dependiente y una independiente. En este caso, ¿cuál sería la dependiente? Va a haber una variable, ¿cierto?, que va a cambiar en función de la otra. Si la otra cambia, esta va a aumentar o disminuir, ¿cierto? Esa es la relación que hace. ¿Cuál sería aquí la accesibilidad? Ya, pero sí, pero dependiente, independiente. Esa es dependiente de la población que ella. No, la población es dependiente de la accesibilidad. Ya, bueno, pero ese es el sentido, porque se está hablando que mayor accesibilidad va aumentando la cantidad poblacional. Y eso decide en la teoría, ¿cierto? En la parte de la teoría. Ya. Entonces, y esto se analiza en la diferente escala temporal, ¿cierto? Yo les dije que era un análisis, ¿cierto?, temporal, que partía del 2000. Entonces, a partir del 2000, la población claramente va cambiando, va aumentando, por lo general, la densidad poblacional. Y también van aumentando las rutas. Va aumentando las rutas o las líneas de metro, las líneas de buses, etc. Ahora, yo les dije que hicieron un análisis de costos
también. Les sale más caro viajar más lejos, ¿ya? Ahora, hay un análisis que hicieron en Shanghái, es que durante el 2004 se demoraban 67 minutos en metro, en el 2009 70 minutos. Eso claramente está influenciado porque llegó lo que pasó acá, que todas las personas se fueron al metro, ¿cierto? Y aumentó la cantidad de tiempo. Y en buses antes era 69 minutos y ahora 56. Pero como es muy complicado hacer análisis separado, quien finalmente estimaron el costo solamente por los 70, ¿ya? ¿Por qué? Porque se prevé una ampliación de las líneas de metro, ¿ya? Y para reducir un poco el nivel de análisis. Ya, y esta fórmula vital. Ahora, para evaluar las mitigaciones de CO2, ¿ya? Nosotros primero evaluaron esto y después la segunda parte de ver si funcionó o no funcionó esta estrategia. ¿Cómo le evaluaron? Le evaluaron, esto corresponde a las emisiones totales del transporte, que es en el fondo esto que hace referencia a la cantidad de población, ya la tasa de generación del modo de viaje. El modo de viaje hay una cantidad, ¿cierto?, que está asociada a los buses, otra cantidad al tren, otra cantidad al metro. Esos serían los modos, ¿cierto?, las opciones que yo tengo, ¿ya? La tasa del modo de viaje, el promedio de la distancia del modo de viaje. Ya yo dije que en este caso había pequeñas diferencias, ¿ya?, entre el metro y el bus, y también las hay en el tren, ¿ya? Entonces esto lo incluyeron también. Y ahí está un factor de carga por modo de viaje. Obviamente hay muchas más personas que ocupan el metro, no tantas ocupan el bus, ¿cierto? Y también es lo que ocupan el tren porque es más carga. Entonces eso es lo que hicieron. Y luego un factor de emisión por el combustible utilizado, ¿ya? Obviamente el que contamina más es el bus, ya los metros después a nivel de emisión, ¿ya? Etcétera. Bajo estos dos escenarios, analizaron dos escenarios, ¿ya? ¿Qué pasaba si la gente se cambiaba todo, ¿cierto?, al auto? Se estimó el peor escenario, y todos ocupan auto. Y luego se estimó qué pasaba si la mayoría se cambiaba a metro, y se hicieron las dos comparaciones, ¿ya? Se estimaron, ¿cierto?, se hizo la relación actual, ¿cierto?, y se evaluaron estos dos escenarios, peor y mejor. Y T corresponde al año, porque yo les dije que estas variaciones se iban haciendo a través del cambio a través del tiempo. Ahora nos metemos en el caso del sur. Shanghái se ubica acá, alta densidad poblacional, y yo creo que es importante cuando vi esto. Aquí tenemos el territorio, ¿cierto?, un mapa en 3D, y esta es la mayor densidad. 93.580 personas por metro cuadrado. ¿Sabes cuál es la densidad social? Personas por kilómetro cuadrado. 93.000. ¿Saben cuánto es la densidad social? ¿Que es la ciudad más poblada de Chile? 1.002. Pequeña la relación que con vecinos son rígidos. No, y no tiene, si es verdad, porque cuando están con los chinos, no tiene noción de espacio. Cuando tú andas con grupos chinos, como que van aquí y todos chocan. Y es como que tú ves que está la plaza llena, así, ándate para allá. Y es como que andan todos juntos. Cuando uno está con ellos en los aeropuertos, tipo que uno llega y pasa a hacer el check-in, y hay que esperar allá, pues. No, ellos esperan acá. No tienen esa, de verdad, y uno está haciendo filas con la esquina y te van empujando. Y ahora están igual que no tienen cero noción de espacio, y porque no tienen eso. Bueno, entonces hay alta densidad. Ahora, Shanghái es la ciudad más desarrollada de China y uno de los 4 municipios controlados directamente por el gobierno central, ¿ya? Entonces las políticas son implementadas de manera más rápida y aplicadas mucho más rápido, ¿ya? Es importante. Y eso es uno de los puntos claves, por ejemplo, de por qué estas variaciones son tan rápidas. Esto les voy a mostrar. Fue la primera zona libre de comercio. Esto a nivel, ustedes saben que los chinos de la República están medio cerrados en algunos aspectos.
Entonces, claro, fue una de las primeras ciudades, la primera zona, ¿cierto?, de acceso al libre comercio, lo que incluyó arte en el tráfico, transporte, etcétera, desarrollo económico. Es la ciudad más poblada y es el caso de estudio típico para mostrar cambio en población y transporte, ¿ya? Ahora, durante el 2001 la población era 16 millones, 2011 23 millones, ¿ya? Yo les dije que tenía un rápido desarrollo económico de $3.800, ¿cierto?, a 12.700, ya un Producto Interno Bruto que varió muy rápido. Rápido desarrollo económico, lo que genera finalmente una alta demanda en el tráfico, ¿ya? Para poder darle transporte de movilidad de ciudad. Ahora, se estima que el número de viajes por pasajero es de 50 millones por día, ¿ya? Para que tengan como noción. Que cuando dicen, estamos mal, yo creo que siempre hay alguien que ¿ya? Entonces, si hacen el cálculo, serían más o menos 2,4 viajes por persona, ¿ya? Por día. Eso es uno veía. El incremento en infraestructura urbana de 550 a 886. De hecho, hay mucho desarrollo, sobre todo en las carreteras, ¿ya? Hay mucho en carreteras. Y 5,84 kilómetros de carretera y camino, ¿cierto? 10.000 habitantes, eso es asociado al desarrollo, ¿cierto? Al gran desarrollo de carretera, ¿ya? De 5,8 a 11,8. Lo que ha tenido ojo en la escala temporal, ya es rápido el desarrollo que ha tenido Shanghái. Y el desarrollo de líneas de metro aumentó, mira, de 63 a 454, ¿ya? Muy rápido. Ya, entonces, ¿qué pasó acá? Obviamente todo esto generó una transformación en la morfología urbana, ¿cierto? En la disposición, en el crecimiento de la ciudad. Diferentes patrones de emisiones de carbono asociados a los diferentes modos de movilidad y la eficiencia de los modos de combustible no cambia. Eso es lo que se evidenció, ¿ya? O sea, se diversificaron, ¿cierto?, las formas de transporte, aumentaron el metro, ¿cierto?, los caminos, pero lo que se vio es que el combustible no era eficiente. Vale decir, de 1 litro de combustible en el 2000 yo avancé 11 kilómetros y en 2011 el mismo litro me sirve para exactamente los 11 kilómetros, ¿ya? No hubo un cambio en la eficiencia, en que hubiera mejor rendimiento. Esta es una muestra más o menos de la escala temporal, y tenemos los diferentes años, los kilómetros, y aquí tenemos los millones de personas. Entonces tenemos cómo va creciendo, ¿ya? Tenemos cómo van creciendo, por ejemplo, las líneas de metro, ¿sí? Pero ojo que mira el crecimiento de las líneas de metro. Sí, han aumentado las líneas de metro, pero la demanda ha aumentado de manera mucho más rápida. Yo le digo que a lo mejor fue muy general de acá, que todos se fueron al metro, ¿ya? Y ahí tenemos el bus. El bus se ha mantenido relativamente estable, ¿cierto? No varía mucho la cantidad de personas. Aquí hace caso a la eficiencia, ¿ya? La eficiencia en ese sentido tenemos la cantidad de combustible partido por kilómetro, ¿ya? En este, ¿ya? Y tenemos los diferentes tipos de movilidad. Tenemos aquí autos pequeños, autos grandes, ¿cierto? Los metros, y aquí tenemos el bus. El bus es el único que produce algún cambio, ¿cierto? En el único que se podría decir que se recorre mayor cantidad de kilómetros, ¿cierto?, por menor combustible. Ya los otros no ha habido ningún cambio. Ojo en esta imagen del 2001. Sí, bueno, aquí les tenemos las carreteras, pero ojo en este caso en el metro, ¿cierto? Cómo ha ido creciendo las líneas de metro, ¿ya? Cómo se han ido desarrollando. La del 95 están aquí casi ni se ven, ¿ya? Y cómo se han ido expandiendo. Y así el Shanghái, para que vean. ¿Cuántos pisos, cuando yo les dije, implementaron presupuesto de desarrollo de carretera? Miren, ahí. 4. Sí, 4. Hay 6 pisos de carretera.
Entonces, impresionante. Bueno, entonces ya, hicieron este análisis, ¿cierto? Se desarrolló este plan. Y dentro de ese plan había muchas estrategias implementadas. Ya yo les dije, alguna noción tuvieron cuando yo les comenté el crecimiento, ¿cierto? El crecimiento carrera, el crecimiento del mes, alguna noción. Pero ¿qué hicieron? En disposiciones generales, morfología de la ciudad. Entonces, ¿qué trataron de trabajar? Ciudades policéntricas. Cuando yo les hablo de ciudades policéntricas, hablo de que tratar de simplificar, de hacer un núcleo multifuncional, ¿cierto? Y si eventualmente se van desarrollando otros núcleos, también que vayan siendo multifuncionales, ¿ya? Que se vaya desarrollando de manera más compacta. A ver, ¿se acuerdan que tenía un núcleo, pero que se vayan desarrollando otros núcleos, pero que mantengan relación con el núcleo central? ¿Ya? Esa fue la estrategia que ellos ocuparon. Para la industria terciaria. ¿Saben lo que es la industria terciaria? ¿La servicio? Ah, no, la extractiva. ¿Qué ellos hicieron? Ellos hicieron la industria terciaria tiene que estar en el centro, no contamina, ¿cierto? Entonces llevaron, ojalá, toda la industria terciaria al centro de la ciudad. ¿Para qué? Para que haya trabajo en el centro y la gente no se tenga que desplazar. ¿Ya? Ahora, la industria primaria, ¿cierto? Y la secundaria, que son en el fondo las que más contaminan. ¿Dónde las llevaron? Al anillo externo. Ustedes van a ver, dentro de la ciudad, típico aquí cuando uno va llegando a Santiago, en las afueras se encuentran las industrias, ¿cierto? Bueno, todavía hay grandes industrias, pero no debería. Pero en la zona periférica está la zona industrial, ¿ya? La idea es que, primero, las primarias y secundarias se mantengan relativamente cerca para evitar los grandes transportes, las grandes distancias, ¿cierto? Pero fuera de donde se encuentra la zona residencial, para que no se contamine o no sea afectada a la población por estas emisiones, ¿ya? En términos de transporte urbano, desarrollar el sistema de transporte público, ¿cierto? Ahí trabajaron y metieron altos recursos y sobre todo en reducir el tiempo de viaje, ya, para que sea menos de una hora. ¿Cuánto viajan en su promedio para llegar acá? ¿Una hora un cuarto? Ah, pero esto lo de afuera. No, pero el promedio es como una hora. ¿Para Una todas? hora. ¿Para todas partes? Hay un paper que dice que para tener una buena calidad de vida uno no se debería demorar más de 20 minutos en llegar al trabajo. En un viaje, o sea, 40 minutos durante Si tuviera automemoria. porque si no, ya era todo un estudio psicológico de cómo afectaba estar tanto tiempo en el bus, en el metro. Bueno, a ver qué lo tiene que tomar. Interesante. Queda Ya. Entonces, para esto, ¿qué hay que hacer? ¿O qué ellos qué es lo que hicieron? El transporte masivo rápido, ¿cierto? Poner mayor recurso en el desarrollo de este transporte, ¿cierto? También desarrollar autopistas. Pero ojo con el equilibrio. Ya, acuérdense que si se desarrolla mucha autopista, la gente igual se va al auto. Eso hay que tener un equilibrio. Y ir formando patrones radiales, ¿ya? Que en el fondo yo les dije, ¿cierto? Que tenemos un núcleo. Vamos formando pequeños centros, pero que se mantengan asociados al núcleo, ¿ya? Si eventualmente siguiera creciendo, la idea es que todo se vaya relacionando, ¿ya? Esa es la idea. ¿Ya? A eso se refiere con esta parte. De ir formando patrones radiales, ¿ya? Para que vayan creciendo. La planificación de la vivienda, centralizar relativamente el desarrollo de la vivienda, ¿cierto? Tratar de ir desarrollando la vivienda acá, que hay, a nosotros se nos escapa un poquito esa parte, ¿cierto? Porque tenemos varias zonas residenciales que se alejan. Por ejemplo, hay mucha gente que vive en Buin, que y ahí se aleja, ¿cierto? Se está alejando de
Entonces esa es la idea, que ir controlándolo, ¿cierto? Y aparte tenemos que ir conectando la vivienda con el transporte público y las instalaciones de servicio, ya para evitar la movilidad. Si yo le vuelvo a preguntar, la pregunta 4, no me la respuesta bien. ¿Ya? Entonces esa es la idea. ¿Qué tienen aquí? Cambio la estructura urbana de Shanghái. Ojo acá con... ¿Se acuerdan el análisis clúster?